mañana vamos a iniciar con una presentación en la cual va a estar el profesor Absalón Machado, que es el coordinador del informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Es un académico con una trayectoria muy larga, con una gran investigación con distintos sectores para llegar hasta este informe. Y tendremos la presencia del ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, quien va a llegar un poco tarde. Él está en camino, pero se va a demorar en llegar. Entonces vamos a comenzar con el doctor Absalón Machado en primer término. Habrá una breve sesión de preguntas porque a las 12:30 tenemos la inauguración de la sala que se ha adaptado para todas las ruedas de prensa. Esta tarde tendremos un panel con 2 académicos. La idea es que después de escuchar tanto Naciones Unidas como la perspectiva del gobierno nacional, se pueda escuchar investigaciones sobre el tema que enfoquen en asuntos puntuales y puedan dar mayores luces. El uno es un geólogo, experto en saneamiento y desarrollo ambiental, se llama Elías Pinto, y la otra es Tatiana Rodríguez Maldonado, que hizo una investigación para unas agencias internacionales sobre este tema específico. Habrá una ronda de preguntas para ellos. Y en la tarde tendremos ya un primer trabajo por regiones. Se ha adoptado la metodología de trabajar por regiones, de manera que tendríamos 9 regiones. Ustedes van a encontrar los listados, etcétera, donde deben ir, pero tratando de conservar las regiones que ya venían trabajando estos temas, al menos en la parte de pastoral social. Mañana vamos a iniciar, la jornada de mañana va a tener un enfoque sobre todo pastoral. Es decir, hoy el enfoque es más de conocimiento, de oír distintas perspectivas, de escuchar voces que vienen de distintos ángulos y que nos van a dar como el panorama general. Mañana, en cambio, vamos a centrarnos más en la respuesta pastoral propiamente dicha. Entonces, para eso hemos invitado 4 perspectivas de orden pastoral. En la mañana estará Monseñor Jorge Alberto Osa, de la diócesis de Santa Rosa de Osos, que nos hablará de la temática que se vive en esa jurisdicción, donde se desarrolla una gran hidroeléctrica y también proyectos mineros. Y la persona de Pastoral Social que le ha estado haciendo seguimiento a la temática del Quimbo, Rosa Inés Floriano Carrera, ella va a hacer la presentación de lo que ha sido allí la conversación con los agentes pastorales. Habrá preguntas y tendremos una mesa nuevamente por regiones. En la tarde vamos a tener un segundo panel donde va a estar Monseñor Julio Hernando García de la diócesis de Izminatadó. Habíamos pensado en Monseñor Francisco Javier Munera, pero no pudimos contactarlo antes que llegase de Roma. Estamos definiendo si ese panel se va a desarrollar así. Entonces sería un segundo panel de orden pastoral, mañana en la tarde. Habrá las preguntas y después terminamos con un bloque, una plenaria de discusión para definir cuáles serán las grandes líneas que el episcopado va a tomar en este sentido. Y haremos las conclusiones del taller. Entonces tenemos hoy un día fundamentalmente de oír perspectivas, distintas voces, distintos enfoques, y mañana más escuchar las experiencias pastorales y concentrarnos mucho más en las líneas pastorales. Los trabajos de grupo van a ir también en ese mismo sentido. Vamos a procurar que mañana, en el último bloque, en el de las conclusiones, podamos tener una síntesis de lo que se ha trabajado en los grupos. En los grupos ustedes van a encontrar especialistas del Secretariado Nacional de Pastoral Social también. Ellos van a estar allí para apoyar, pero claro que cada grupo tendrá un moderador y cada grupo tendrá un obispo secretario para efectos que después nos ayuden a redactar las conclusiones del taller. Esa es la metodología, señor presidente. Muchas gracias.
¿Podemos iniciar? Perfecto, señor Arzobispo. Invitamos al profesor Absalón Machado a pasar acá adelante, por favor. Y estaremos a espera del señor ministro. Yo voy a hacer una presentación realmente muy simple. Me hubiera gustado que el ministro hubiera hablado antes para poder contrarrestar puntos de vista, pero bueno, las circunstancias son otras, entonces trataremos de poner puntos de referencia que yo sé que posiblemente van a ser diferentes de lo que el señor ministro presentará como la visión de la política estatal sobre el desarrollo mineroenergético. Mientras pasan a una presentación y la encuentran, yo voy a hacer unas consideraciones previas que son las siguientes. Primero que todo, nosotros hemos identificado una problemática en el sector rural muy compleja en el informe de desarrollo humano, que nos ha llevado, digamos, a conclusiones bastante contundentes en el sentido, por ejemplo, de que el modelo de desarrollo rural que Colombia ha venido construyendo históricamente y que se ha fortalecido en las últimas décadas es un modelo que ha fracasado. Y ha fracasado en el sentido de que no ha resuelto los problemas fundamentales que tiene la sociedad rural. Todos los indicadores que se analizan y son muy conocidos sobre pobreza, miseria, calidad de vida, nivel de ingreso, empleo, conflictos, exclusión, concentración de la riqueza y del ingreso y de la propiedad rural, el mal uso del suelo, el bajo crecimiento del sector, su mal desempeño, digámoslo así. Todos esos elementos conducen a la idea de que ese modelo de desarrollo que hemos construido entre todos realmente no nos está resolviendo los problemas críticos que tiene la sociedad rural y este sector. Por eso es un sector sumido en dos procesos que lo resumen, que son pobreza y conflictos. Alrededor de esos dos temas uno puede encontrar muchos otros elementos. Y este es un sector en crisis, es una crisis estructural recurrente. Nosotros no podemos hablar de que tenemos una sociedad rural, un sector rural próspero, sin problemas, sino que es un sector con muchas crisis simultáneas, crisis sociales, crisis económicas, políticas, institucionales, etc. O sea que partimos de una situación bastante preocupante, digamos, para una sociedad en donde lo rural ha sido, digamos, una realidad que ha tenido mucho peso en el desarrollo histórico del país. Entonces, aquí surge una pregunta muy interesante y es, frente a un sector rural que tiene esas características, un sector en conflicto, con crisis, con gran pobreza, con grandes dificultades de poderle ofrecer a la sociedad colombiana todo lo que el sector rural puede dar, ¿tiene sentido sumarle más problemas a ese sector? Esa es como la pregunta. Y la pregunta se origina por el hecho de que el modelo mineroenergético que el país ha estado montando y que se está consolidando en este momento es un modelo que, en mi opinión, en lugar de resolver problemas, está generando y va a generar nuevos problemas en ese sector, especialmente conflictos entre la agricultura y la minería y conflictos de la minería con los grupos sociales o con los pobladores rurales que están allá. Además de un gran problema que es muy crítico para el futuro, que es la destrucción de recursos naturales. Por eso nos preocupa bastante el tema minero energético, porque tiene unas perspectivas no muy halagadoras, digamos, para la situación que tiene el sector rural. Por eso, este modelo mineroenergético suscita muchas preguntas, más que respuestas. En este momento son preguntas. ¿Cuál es realmente el modelo minero energético que el país quiere y que necesita para poder resolver los problemas del desarrollo y los conflictos que tiene en el sector rural?
Y esa es una discusión pública que me parece que está haciendo falta, mucho más intensa, discutir propuestas sobre cómo manejar el problema minero en Colombia, porque estamos en una realidad que es aplastante, de la llegada de grandes proyectos de inversión, de grandes intereses de compañías y de una política pública, por supuesto, como ustedes saben, que está en el plan de desarrollo, que es la locomotora minero-energética, que está prácticamente, eso yo digo que es una especie de aplanadora sobre el sector, porque tiene tal fuerza, tal dinámica y tal auge que es muy difícil parar, digamos, esa dinámica, dado que existen los incentivos en la política pública para que estas inversiones se sigan haciendo en la forma como están programándose. Se requiere una discusión seria pero bien informada. Digamos, aquí no se trata de echar discursos políticos sobre el modelo de desarrollo, sino mirar realmente la realidad y hacia dónde el país podría orientar su desarrollo para explotar los recursos naturales, porque hay que explotarlos. Nosotros no decimos que no a la minería, no, la minería sí, pero en qué condiciones, por supuesto, para poder avanzar en el desarrollo humano. Tenemos también una situación muy compleja, porque venimos de un proceso donde se han cometido muchos errores. Yo les menciono solamente dos. La feria de las concesiones mineras que se hizo en la última década, especialmente en la última década, donde se otorgaron licencias mineras a todo el que quería, sin criterios, sin tener una estrategia definida dónde es que quiere el país explotar los recursos mineros, qué áreas realmente deberían excluirse de la explotación minera, etc. Y entonces tuvimos una feria de concesiones mineras enormes, de tal manera que hoy en día el país de Colombia, si uno lo mira el mapa, está lleno de concesiones y de permisos mineros por todas partes. Y eso se hizo sin criterios muy claros. Y eso me parece que fue un error, porque ya esos son hechos cumplidos y reversar esa situación se hace bastante difícil. Y por otro lado, los errores que hemos cometido es que los proyectos mineros que se han venido desarrollando en Colombia desde hace varios años, pues son proyectos que han tenido grandes problemas con los recursos naturales, problemas ambientales. Digamos, los que vivan en Valledupar conocen lo que ha pasado con el Cerrejón y se sabe muy bien lo que está pasando con las minas de explotación de oro, la gran destrucción de recursos, contaminación de aguas, etc. Son errores que ya cometimos, que son irreversibles, pero que hay que, precisamente, nos deben servir para pensar hacia futuro y en el presente cómo reordenar las cosas. Esta apuesta, pues, minero-energética suscita, pues, una gran preocupación, y yo lo que les quiero presentar a ustedes hoy es una cosa muy simple. Quiero simplemente partir del concepto de desarrollo humano que utiliza Naciones Unidas y después hacer la pregunta si el desarrollo minero-energético que el país está haciendo ayuda o no ayuda a ese desarrollo humano. Y entonces, ¿cuáles son los problemas críticos que deberían ser parte de una reflexión y un debate para poder caminar en el sentido que sería el ideal de caminar hacia un desarrollo humano? El desarrollo humano es un concepto que utiliza Naciones Unidas y que, por supuesto, estoy seguro que ustedes lo conocen suficientemente bien, pero yo quiero recordarlo. Se entiende como el aumento del rango de opciones, escogencias y posibilidades entre los cuales los seres humanos pueden elegir libremente. Entonces, el desarrollo humano consiste justamente en eso, y se logra aumentando la cantidad y la calidad de las capacidades de que disponen las personas. Este desarrollo humano, dice Naciones Unidas, y no solamente esta entidad, sino todos los organismos internacionales y obviamente muchas instituciones, debe ser sostenible para que realmente tenga un impacto y un efecto sobre la calidad de vida de la gente.
Y el desarrollo humano debe operar, dice también Naciones Unidas, dentro de un concepto mucho más contundente, que es el de la seguridad humana. Entonces lo que voy a hacer un poco es repasar algunos de estos conceptos y el concepto de desarrollo humano para después hacer una reflexión. Que el desarrollo humano tiene que ser sostenible, claro. Entonces, ¿cómo se entiende el desarrollo humano sostenible? Ahí hay una cita de dos autores, uno de los cuales es Amartya Sen, que es el Premio Nobel de Economía, que ha hecho una gran contribución al diseño del concepto de desarrollo humano en Naciones Unidas y que sigue aportando, digamos, muchos elementos en esto, que dice que el desarrollo humano sostenible realmente es la expansión de las libertades fundamentales de las personas del presente, mientras realizamos esfuerzos razonables para evitar comprometer gravemente las libertades de las futuras generaciones. En otros términos, la sostenibilidad se ocupa de un tipo de equidad que es la equidad intergeneracional. O sea, que las decisiones que tomamos hoy no deberían afectar las opciones disponibles para las personas en el futuro. Y la minería precisamente es una de esas entidades que conducen a esta pregunta. Esas decisiones que estamos haciendo hoy en desarrollo minero, ¿realmente van a afectar o no las capacidades y las opciones que tienen las personas en el futuro? Esa es como la gran pregunta, es un cuestionamiento realmente. Así, con ese desarrollo minero podemos alcanzar desarrollo humano sostenible. Pero además del concepto de desarrollo humano sostenible, Naciones Unidas utiliza el concepto de seguridad humana, que es un concepto muy amplio, muy integral y que se diferencia del concepto de seguridad que se preocupa solamente por el tema de las armas, sino que la seguridad humana para Naciones Unidas es un concepto que se centra en la vida y dignidad de las personas. Y todo lo que esté encaminado a garantizar esta vida y esta dignidad de las personas es seguridad humana. Por eso la seguridad humana es un pacto mínimo de ciudadanía, donde el Estado, por excelencia, tiene que proteger la vida e integridad de todas las personas. La seguridad humana es, en síntesis, las condiciones y los medios para preservar el núcleo central de todas las vidas contra riesgos graves y previsibles. Fíjese, prevención contra riesgos graves y previsibles contra la vida y de la dignidad humana. Y uno se pregunta si la minería, en la forma como lo estamos haciendo, realmente previene esos riesgos para la dignidad y vida de las personas. Y uno de los riesgos fundamentales para la seguridad humana es afectar la capacidad de los recursos naturales o acentuar procesos ambientales que vienen dados por el mal uso de los recursos. Y la minería tiene allí una connotación especial por su relación con los recursos naturales. De manera que el concepto de seguridad humana también es útil, digamos, para esta reflexión. Pero no solamente estos conceptos son útiles para la reflexión, sino que hay otro concepto que es el que más directamente tiene que ver con la explotación de la minería, que es el concepto de desarrollo rural. Porque finalmente la minería es una de las tantas actividades que hay en el sector rural. La minería no es una actividad urbana, es fundamentalmente rural. Y si ustedes miran el mapa donde están las concesiones mineras, todos los municipios prácticamente donde se está haciendo explotación minera son municipios más rurales que urbanos. Entonces estamos hablando de una actividad que se hace dentro de la sociedad rural. Por eso el concepto de desarrollo rural es importante considerarlo, porque es allí donde está el ámbito de la discusión y del proceso de explotación de estos recursos. Y el desarrollo rural es un concepto pues, que se presta también a muchas acepciones, muchas visiones, pero nosotros usamos uno
que es mucho más estructural, digamos, donde conseguimos el desarrollo rural como realmente un proceso de transformación y modernización dinámica de la sociedad rural, que opera constituyendo a los pobladores rurales, al Estado, a los empresarios locales y regionales, en actores de esa transformación, con el fin de alcanzar un desarrollo humano sostenible. Es decir, desarrollo rural implica transformar lo que tenemos, desarrollar los recursos, desarrollar capacidades, desarrollar relaciones, incorporar a la sociedad rural, a la sociedad colombiana, eliminar las convergencias que hay entre lo rural y lo urbano, esas grandes brechas. Todo eso es desarrollo rural, y el desarrollo rural es un concepto que abarca toda la sociedad rural. Esto es importante decirlo porque hay concepciones del desarrollo rural que se orientan a decir que el desarrollo rural es solamente para los pobres, es para atender la situación de los pobres que están en el sector rural. No, el desarrollo rural, si se consigue con un proceso de transformación de la sociedad rural, involucra a todos los actores de esa sociedad. Involucra no solamente a los campesinos, sino también a los empresarios, a los comerciantes, a los transportistas, a todas las instituciones que están allí, la iglesia, el Estado, los municipios, las ONG, las organizaciones. O sea, el desarrollo rural no puede ser un concepto excluyente, sino que tiene que ser integrador. Y lo importante de ese desarrollo es cómo se articulan los intereses de todos esos actores y cómo en un concepto de libertad y de respeto por los derechos de los demás se hace un desarrollo más armónico y sobre todo que sea sostenible. Es decir, desarrollo rural sostenible en este caso significa una cosa muy interesante, que es cómo lograr una sociedad rural estable en el largo plazo, y no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, institucional y también político. Y nosotros decimos claramente que esta sociedad, hablando de Colombia, es muy difícil que se pueda seguir modernizando sin conflictos si no maneja un desarrollo rural sostenible, que realmente incorpore todos los actores, sus intereses, y que propenda por el desarrollo humano, es decir, por la calidad y la dignidad y la vida de las personas. De otra manera, uno puede tener muchas apuestas de desarrollo rural, pero siempre se va a encontrar con grandes dificultades para que ese desarrollo sea compatible con una propuesta mucho más amplia de desarrollo en el largo plazo. Y bueno, si ese es el concepto de desarrollo rural y el desarrollo humano y el de seguridad humana, la gran pregunta, ¿no es cierto?, es si la minería, en la forma como la estamos haciendo, realmente contribuye a este tipo de desarrollo. Yo pienso que no, que lo que estamos haciendo en minería, por la forma como lo estamos haciendo, no es un desarrollo minero compatible con el desarrollo humano y con estos conceptos de desarrollo rural, sino que estamos haciendo es una minería que es más compatible con el crecimiento económico y menos con el desarrollo humano. Y yo creo que ese es el debate público. Es decir, ¿qué es lo que queremos realmente en la sociedad colombiana? ¿Crecer y acumular divisas o realmente hacer desarrollo humano, resolver los grandes conflictos que tiene la sociedad rural y proyectar esa sociedad en un esquema, digamos, de país y de nación que camina, digamos, de una manera progresiva hacia mejores calidades de vida, con menos conflicto, etcétera, etcétera? Y entonces, ¿de dónde surge esa respuesta que la minería no está caminando en función del desarrollo humano, sino que hay allí una contradicción, un choque? Surge de hacer una reflexión muy simple, que es poner en una balanza qué es lo positivo de la minería y qué es lo negativo, como nosotros lo vemos, y mirar para dónde se inclina esa balanza. Y definitivamente la balanza se inclina hacia lo negativo en relación con lo positivo.
La minería tiene, por supuesto, como cualquier actividad, aspectos positivos, pero también aspectos negativos. Y esa es la reflexión que yo me hago en este cuadrito que es como el balance, en donde he puesto los aspectos positivos a este lado y los aspectos negativos al otro lado. Y claro, ¿cuáles son los aspectos positivos de la minería? Pues tal como está planteada, básicamente es una actividad que genera buenos ingresos para el Estado si se define adecuadamente las regalías o las compensaciones que el Estado recibe por ceder el uso del subsuelo. Ingresos para los inversionistas, por supuesto. Un aumento del acervo de divisas, claramente porque la mayor parte de esta minería es minería de exportación, no se consume internamente. Carbón, oro, coltan, todos los minerales fundamentalmente van para el mercado externo, internamente se consume muy poco de eso. Entonces, el stock de divisas aumenta significativamente con un boom minero, petrolero, energético en general, eso pues lo vemos claramente. Y la minería genera también algunos ingresos para los trabajadores que se incorporan en estos procesos, por supuesto que sí. Esos son como los aspectos positivos. Miren ustedes, si le damos una vuelta a esa lista, lo que uno está viendo allí que la minería contribuye de una manera muy positiva al crecimiento, pero muy poco al desarrollo. Y en los aspectos negativos está el otro lado, digamos, del asunto. Yo diría que hay cosas claves que habría que evaluar. En primer lugar, un aspecto macroeconómico muy fuerte, que es lo que se ha llamado la enfermedad holandesa, que es un proceso muy conocido de boom de divisas que se traduce en un desestímulo a la industria de la agricultura porque conduce a la revaluación, y la revaluación hace mucho más barato importar alimentos que producirlos internamente, o que importar bienes industriales que producirlos internamente. Siempre se ha dicho que la enfermedad holandesa que se ha producido, esto proviene de Holanda, el gran boom de desarrollo petrolero, conduce a destruir los sectores agrícolas y los sectores industriales. Esta es una gran discusión de política macroeconómica, que es un cuestionamiento que se hace a este gran incentivo al desarrollo minero energético, porque puede generar eso. Y la enfermedad holandesa también puede generar otros problemas de desempleo. En la medida que se destruye industria de agricultura, pues se destruye empleo, y eso pues obviamente tiene unas connotaciones sociales muy fuertes. El otro aspecto negativo es la destrucción de suelos, bosques, fuentes hídricas y contaminación. Si la minería se hace mal hecha, como la estamos haciendo, creo yo, pues esos son los impactos evidentes de gran destrucción de recursos. Es muy difícil hacer una minería sin destruir recursos, pero uno podía hacer una minería con un grado mínimo de destrucción de recursos que es aceptable, pero regulando esas otras cosas. Otro efecto, pocas oportunidades de empleo y de diversificación productiva. La característica de este sector minero es que genera pocos empleos, sobre todo estos grandes proyectos, no la minería artesanal, que es otra cosa. La minería artesanal genera empleo, y obviamente esa es una condición importante para considerar que en el modelo de desarrollo minero colombiano la minería artesanal debe estar. Obviamente eso hay que organizarlo, hay que mejorarlo, pero esa es una actividad que genera ingresos y es fuente de subsistencia de muchos pobladores rurales pobres que viven de esa actividad. No genera muchas oportunidades de empleo porque la minería, por ser una actividad extractiva, que simplemente saca el recurso y lo exporta, no lo procesa industrialmente, no genera industrias procesadoras de la materia prima minera, genera pocos eslabonamientos productivos, o sea, pocas actividades de inversión. En el caso colombiano, pero eso no quiere decir que de por sí la minería tenga esa condición, no, en otros países han logrado que la minería genere eslabonamientos industriales y por lo tanto genere empleo e ingreso para más gente, pero es la discusión sobre cuál es el modelo de desarrollo minero.
El aumento en los precios de los alimentos en las zonas mineras. Este es un tema también muy crítico que afecta a la seguridad alimentaria de los pobladores que están alrededor de las minas y genera riesgos de seguridad alimentaria, por supuesto. El conflicto con la agricultura y las comunidades. Este es un tema crucial en el caso colombiano. En la medida que buena parte del suelo se usa en minería, se está sacando a la agricultura, y también la minería, por estar en zonas donde hay comunidades indígenas o de afrodescendientes o campesinas, genera conflictos con esas comunidades, no solamente por el hecho de que tiende a sacarlos de allí, sino también porque afecta a los recursos básicos de agua, de recursos naturales y medio ambiente del cual viven esas poblaciones. Un alto riesgo de capturas de rentas por la vía y la ilegalidad, y el irrespeto de los derechos humanos. Este es un tema que vive Colombia, desafortunadamente, que tiene que ver con el hecho de que los actores armados ilegales se están apropiando de proyectos mineros y tienen proyectos mineros propios, viven de eso como una renta, obviamente para sostener otra serie de actividades ilegales, y eso genera una cantidad de problemas de violencia, de restricciones de libertad y respeto a los derechos humanos, etc. El Estado colombiano desafortunadamente no contuvo esto a tiempo y hoy en día tenemos una minería ilegal que no sabemos cuánta es porque no está cuantificada, pero sabemos que es muy grande y que está generando problemas muy serios al Estado y a las sociedades rurales. Un riesgo de captura y de cooptación de la institucionalidad local y la corrupción que eso trae. La gran debilidad institucional del Estado en esas zonas de desarrollo minero, sobre todo en aquellas que están por fuera de la frontera agropecuaria, hace que los grupos ilegales o incluso grupos legales mineros coopten y capturen al Estado para efectos de sus propios intereses. Esto ya se conoce, se ha visto, se ha hecho, está en proceso, y este es un gran aspecto negativo porque prácticamente se está diciendo que esa actividad ayuda o colabora a sacar al Estado de donde está, el poco Estado que hay en estas zonas. Y obviamente una mayor inequidad. La minería, por ser una actividad que se concentra fundamentalmente en grandes proyectos, en empresas extranjeras que no invierten sus recursos en Colombia. Todos los excedentes de las grandes empresas mineras van para afuera, pero eso no se traduce en inversiones nuevas, de nuevas industrias, de nuevas actividades en Colombia. Básicamente son ingresos que salen, y eso genera una gran inequidad en el sector rural y en el país. Y la inequidad está dada fundamentalmente en la política pública por los grandes incentivos que el Estado le otorga a la inversión extranjera en minería, frente a los incentivos que le da, por ejemplo, al desarrollo de la agricultura. Hay una gran inequidad sectorial, pero también es una inequidad entre actores, entre poblaciones. Entonces, claro, este es un problema muy serio. Y bueno, ustedes o alguien más, no sé, podría aumentar estas dos listas, entre lo positivo y lo negativo. Se pueden aumentar, yo simplemente los dejo como una primera reflexión, pero eso se podía perfeccionar mucho más, incluso con datos en la mano, para no pensar que esto es un discurso político, pero yo lo he capturado de más o menos de lo que está pasando en Colombia. Y ustedes ven obviamente que esa balanza pues es totalmente a favor, digamos, del crecimiento y muy poco a favor del desarrollo humano, de la seguridad humana y del desarrollo rural. De manera que ahí tenemos una gran discusión con la propuesta de la locomotora y del modelo minero que Colombia está trabajando hacia futuro. Una discusión que me parece a mí que es lo que debe hacer parte de una reflexión, a ver si encontramos por alguna manera de que esta balanza no sea tan desequilibrada y que se pueda tener un desarrollo mucho más armónico. Bueno, y si uno quisiera decir cuáles son los aspectos críticos
en el desarrollo mineroenergético, a los cuales deberíamos centrar una buena atención. Yo diría que son básicamente estos 5. El primero es el conflicto de la minería con la agricultura y el medio ambiente. Este es un tema muy complejo, muy grueso, y que tiene en el caso de la agricultura una cosa que seguramente sobre la cual no hemos hecho mucha reflexión, y es que en la legislación colombiana prevalece el derecho al subsuelo sobre el derecho al suelo. Es decir, el derecho al subsuelo es una norma constitucional y el derecho al suelo no es necesariamente una norma constitucional, entonces la una prevalece sobre la otra. Eso en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una finca y la estoy explotando en producción de alimentos, y alguien pidió una concesión minera sobre esa finca, porque allí hay una mina de oro que yo no la conozco, no la sé, y le dan el permiso para explotarla, y ese señor llega a mi finca y yo no tengo ningún argumento jurídico para decirle que no puede entrar allí. Prevalece el derecho a la explotación del subsuelo. Esto me lo han dicho a mí gente que conoce esto de derecho. Y entonces yo no tengo otra alternativa que salirme de esa finca, venderla y negociarla con la persona que va a hacer la explotación minera, y me tengo que ir. Ahí hay un problema crítico con la producción de alimentos. Y es que muy buena parte de las licencias mineras que se otorgaron, que están aprobadas, si uno las mira en el mapa, coinciden exactamente con las zonas donde hay mayor explotación agrícola y ganadera del país. Entonces ahí hay una pregunta muy importante. ¿Qué prevalece? ¿El derecho a la alimentación o el derecho a la explotación minera? Esa es una pregunta para hacérsela al Estado, y que además la sociedad tiene que hacérsela. Ahora, me han dicho que, como yo no soy experto en temas constitucionales, que hay algunas posibilidades de introducir algunas variantes en esos derechos que podría hacerlo menos crítico. Pero esta es una realidad muy grande porque hay aspectos como este, por ejemplo. La mayor parte de la agricultura colombiana, lo que es producción agrícola, se hace en suelos de calidad 1, 2 y 3, que son los mejores suelos desde el punto de vista agroecológico para la agricultura. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que yo, teniendo una explotación en suelos de clase 1, en agricultura, que estoy produciendo alimentos, llegue otra persona y me saque de ahí porque necesita explotar una mina? ¿Es eso estratégico para el desarrollo de la sociedad? Yo creo que esa es una pregunta muy válida que nosotros tenemos que hacer. ¿Hasta dónde llegamos en la explotación minera sin afectar la seguridad alimentaria del país? Producción de alimentos básicos. Sobre todo, porque mucha de esa producción de alimentos es parte de la subsistencia de estos pobladores rurales. Y si se tienen que salir de allí, los mandamos a las ciudades, a la informalidad, o que se metan a los grupos armados ilegales donde les pagan un salario, en fin. Entonces es una pregunta grande. Esa prevalencia de derechos allí me parece que tiene problemas, y eso es un tema para discutirlo. Es un poco complejo, pero me parece que si el país quisiera hacer una estrategia realmente de desarrollo minero compatible con el desarrollo humano, el desarrollo rural, debería decir, como lo propusimos en el informe de desarrollo humano, que los suelos de clase 1, 2 y 3, donde se hace agricultura, se excluyan de la explotación minera. Es una propuesta, pero que es estratégica, porque este país no se puede dar el lujo de destruir los suelos donde se hace agricultura. Pues si no, nos vamos a convertir en consumidores de productos importados, baratos, seguramente con subsidios del exterior. ¿Y qué hacemos con el empleo, con el trabajo de la gente, con su posibilidad de ubicarse en el aparato productivo? Este es un tema grande. El otro problema crítico es la precariedad del Estado y de la institucionalidad en el territorio. Este es un tema central, porque el Estado hasta ahora no tiene la capacidad para regular y controlar
estos proyectos y la presencia de actores ilegales en esos proyectos y lo que eso está generando para las poblaciones rurales. El Estado colombiano es muy precario y en zonas de desarrollo minero pues más. Ustedes, lástima que no está el ministro, la nueva disposición de declarar unas áreas estratégicas para el desarrollo minero, ustedes saben dónde son, Baupés, Guainía, por allá en el Amazonas y en el Bichada, algo así. Territorios donde el Estado no está, donde no tiene control territorial, y vamos a llevar proyectos estratégicos minerales a unos territorios donde el Estado no tiene ningún control hasta ahora. Y la pregunta es, ¿el Estado está en capacidad de controlar esos procesos mineros? Porque una vez declarada una zona como estratégica para el desarrollo minero, allá se desplaza la gente, allá van a llegar, y allá están grupos armados y van a llegar más a controlar esos recursos y a sacar rentas, y a generar conflictos y respeto de derechos humanos y violencia. ¿Cuál es la capacidad del Estado? Preguntamos, si no la tiene al interior de la frontera agropecuaria para regular los conflictos y el despojo de la tierra, ¿la va a tener allá? Preguntas. Entonces, uno puede hacer estrategias de sacar la minería y aquí poner unas zonas estratégicas y prohibirla aquí, pero se lleva el problema para otro lado. Y a otro lado donde el Estado tiene menos condiciones de control y de manejo. El otro tema crítico son los riesgos de conflictos ambientales y sociales, supremamente conocidos, y el tema de la ilegalidad. Es un gran reto, un problema crítico en la minería, que está metido ahí, y yo creo que va a tener que el Estado mirar eso con bastante cuidado, porque hoy en día eso está fuera del control del Estado. Y hay otro problema crítico que no lo anoté ahí, que es el de la reprimarización de la economía. Eso quiere decir sustentar el crecimiento fundamentalmente en actividades extractivas, dándole gran preferencia a esto en relación, por ejemplo, con la industria. Ahí me preocupa como colombiano, se los digo mucho, que cuando uno lee el plan de desarrollo, el sector industrial no es estratégico en este país. ¿Dónde está la industria? Y la industria es un soporte fundamental del desarrollo, de la generación de empleo, de ingresos, de la diversificación, etcétera, incluso del desarrollo tecnológico. Y el plan de desarrollo no consideró a la industria como sector estratégico. No hay la locomotora industrial. Me preocupa que esa reprimarización, que es volver a sustentar el desarrollo en actividades extractivas, como se hacía en el siglo XIX, una economía primario exportadora. La industria para abajo y la agricultura para abajo, y la minería y el sector energético para arriba. Gran discusión de política macroeconómica y de apuestas del Estado. Son problemas muy críticos. Y finalmente, yo me pregunto también un poco cuál sería el tipo de modelo de desarrollo minero que nosotros deberíamos pensar y tratar de construir y diseñar para que toda esta problemática tenga un manejo adecuado de parte del Estado y la sociedad, respetando a la minería como una actividad legítima, que los recursos naturales hay que explotarlos, pero hay que saberlos conservar y hay que saberlos explotar. Y bueno, primero de todo un desarrollo que garantice el desarrollo humano y un desarrollo rural sostenible. Si eso no se da, pues estamos aumentando las distancias que tenemos en materia de desarrollo y de desarrollo humano sobre todo. Que sea un motor de crecimiento pero sostenible, que garantice una estabilidad económica, social e institucional de las sociedades rurales, entendiendo las sociedades rurales también como sociedades que están integradas con sociedades urbanas, sobre todo en esas áreas que son más rurales que urbanas, que tenga la posibilidad de crear eslabonamientos hacia adelante, es decir, procesos de industrialización, de servicios, de comercialización, donde se puedan ampliar las oportunidades de la gente y sus ingresos y la oportunidad de generar empleos. Es que la minería genera muy poco empleo y lo único que es, llega, destruye el recurso, lo saca y se va. No quedó nada. No, una minería que generalmente genere condiciones para un desarrollo,
que sea compatible con el medio ambiente y la seguridad alimentaria. El tema de seguridad alimentaria aquí creo que es un centro de discusión muy básico sobre el modelo minero, que genere ingresos estables y dignos, que contribuya al desarrollo social y a las oportunidades para la gente, que beneficie a las comunidades y respete sus derechos, y que promueva iniciativas locales y nuevos desarrollos institucionales para fortalecer la capacidad de manejo del Estado y la sociedad en esos territorios, en esas zonas donde se hace desarrollo sostenible. En síntesis, yo diría que lo que tenemos que hacer es una apuesta que es un poco diferente a la apuesta gubernamental de una minería sostenible, aunque el Estado también habla de una minería sostenible, que garantice que los daños ambientales sean apenas los indispensables, esto no lo digo yo, sino que lo dice la literatura, y que se ofrezcan las compensaciones sociales ambientales del caso. Ese es el concepto de minería sostenible. El Estado tiene este discurso, pero la pregunta es que viendo la realidad uno no ve, digamos, que eso realmente sea lo que está operando en la práctica. Esa era básicamente la presentación que yo quería hacer. Como ustedes ven, es una visión desde el desarrollo humano con el desarrollo de la minería, teniendo en cuenta un poquito sus aspectos positivos y negativos, y yo sé que allí hay muchos temas para discutir y para reflexionar, y lo que quisiera yo realmente es que esto sirva para una reflexión sobre este tema y que nos ayude a todos, porque este es un problema de todos, no es solamente del Estado, a una discusión sana que nos conduzca a definir un modelo y una estrategia de desarrollo minero que nos sirva para nuestro desarrollo y para la solución de problemas que tenemos, y no para agregar nuevos problemas en este sector. Muchas gracias. Hay espacio para una muy breve ronda de preguntas. Podemos pensar en 2 o 3 preguntas que se hagan al profesor Absalón Machado. Entonces abro el espacio para las preguntas, señores Ubi, o reflexiones. Monsieur Bipa. Señor Oscar. Otro elemento crítico y que no se ha mencionado directamente es la afectación a los resguardos indígenas, que mucha de la zona minera está precisamente donde están ubicadas estas poblaciones y que se ven seriamente afectadas en todo su desarrollo. Pienso eso. Y otro que, aunque está en el tema de medio ambiente, es el hecho de los recursos hídricos que están siendo seriamente afectados en las explotaciones mineras. Señor Vaca, por favor. El micrófono. Esta exposición, y mi pregunta es si de alguna manera este tema se puede relacionar con la explotación del petróleo, porque creo que las consecuencias son muy parecidas. Monseñor Víctor López, y le damos la palabra al profesor Macha. Y Monseñor Iván Sierra. Me parece, doctor, que ha sido muy interesante el planteamiento rápido y global, pero yo creo que todo eso hay que ponerle todo un proceso educativo que nos lleve a cambiar lo que nos han enseñado sobre nuestra realidad económica, agrícola y todo en Colombia, porque estamos en un país en donde nos presentan cosas que no corresponden a la realidad. Nosotros que nos metemos en el campo, estamos viendo que esas enseñanzas que se han dado para crear conciencia, para reflexionar y buscar el camino, no se están dando en el proceso educativo. Y termino diciendo que ciertamente toda la importancia que tiene la agricultura en este momento en nuestro país, la vocación minera es la que está golpeando más en el sentido de buscar una mejor condición de vida para el pueblo colombiano. Yo hablo especialmente por lo que conozco de los Santanderes. En los Santanderes la vocación no es la primera
la rural y a la agrícola, nos enseñan a sembrar fique para vender a los 5 años un lazo por 5.000 pesos, así a los campesinos, pero no están orientando todo a que ahí hay una serie de valores económicos, culturales, todo eso que usted nos dice, que deben tenerse en cuenta para el auténtico desarrollo humano. Monseñor Iván Marín cierra las intervenciones. Muy importante y muy clara la exposición, doctor, muchas gracias. Pero me gustaría hacer dos preguntas. ¿Cómo se podría desarrollar con todos esos criterios la minería artesanal? Yo veo en el Cauca y para la región del Pacífico, donde está la población negra, que son unos 250.000, la gran mayoría tienen minería artesanal, pero a ver cómo se complementaría con criterios similares. Y lo segundo, si en alguna parte de Colombia o del mundo hay una explotación de petróleo y de otros minerales que llenen estos requisitos ideales. Profesor Machado, después va a haber otra ronda de preguntas. Yo diría que, mire, el petróleo pues también está en este debate, pero yo diría que tiene algunas connotaciones diferenciadas con la minería, por ejemplo, como la minería del oro, porque el petróleo finalmente es una actividad que sí genera eslabonamientos productivos hacia adelante. El caso de Ecopetrol me parece a mí que es bastante diciente. Ecopetrol está a través de su proceso, obviamente ya hace ya mucho tiempo, generando nuevas industrias, refinerías y procesos de uso del petróleo como materia prima en procesos de desarrollo de industrias químicas, etcétera, que de todas maneras muestra que es una actividad que bien manejada sí tiene condiciones de desarrollo. Obviamente el petróleo tiene unas condiciones muy diferentes a la explotación minera como la del oro y utiliza grandes áreas de recursos naturales, pues yo diría que tiene tal vez aspectos más positivos que los que tiene la minería del oro, por ejemplo. Y en ese sentido yo creo que la última pregunta a la cual me refiero antes de la otra, ¿dónde está el modelo ideal de explotación minera en el mundo? Que sería como ¿cuál es el paradigma del desarrollo minero que nosotros deberíamos buscar? Creo que no, por lo menos lo que yo no soy un experto en temas mineros, por lo que conozco, pero he visto en la literatura que hay explotaciones mineras que no han sido tan perversas, digámoslo así, y que han ayudado al desarrollo. Y creo que se menciona el caso de Chile, aunque el Chile no tiene explotación de oro, básicamente allí es el cobre. Obviamente eso da una connotación diferente a la relación de la minería con el territorio, pero digamos que Chile ha hecho un desarrollo minero donde básicamente uno no ve condiciones tan destructivas ni tan conflictivas con el ambiente y con las comunidades. Y también se menciona el caso de Australia, que yo definitivamente no lo conozco, no tendría elementos para mencionarlo, pero yo diría que en estos temas, como por ejemplo la discusión sobre cuál es el desarrollo minero, uno tiene que, por supuesto, utilizar las experiencias conocidas que existen en el terreno internacional y tomar de esas experiencias aspectos que sean de posible utilización, pero que no se pueden copiar modelos. Es un gran riesgo pensar en copiar modelos que se han hecho en otras partes, porque es que las condiciones colombianas son muy concretas. Aquí tenemos un conflicto, aquí tenemos una precariedad del Estado, aquí tenemos una ilegalidad e informalidad muy grande que no se encuentra en otras partes. Entonces, nuestro modelo de desarrollo minero tiene que considerar esas condiciones internas para poder construir algo que que tenga sentido, utilizando algunas experiencias internacionales que nos ayuden. Pero yo diría, y yo lo pienso así, que nosotros tenemos que buscar es un modelo propio de desarrollo minero, no el modelo de desarrollo minero ideal, porque no existe, sino uno que sea propio, que nos ayude
al desarrollo y a resolver problemas, a no generar más problemas y a no destruir tantos recursos ni a generar tantos conflictos. Y ese modelo de desarrollo minero me parece a mí, para poderlo construir, eso tiene que ser una construcción social, no puede ser el Estado el único que tiene la última palabra sobre cuál es el modelo. Ahora el Estado ha dicho cuál es su modelo, pero aquí no ha habido participación de la sociedad, pienso yo, muy poco en esa discusión. Y un modelo de desarrollo minero adecuado, sostenible, tiene que ser el resultado de acuerdos sociales y políticos en la sociedad sobre cómo es que queremos utilizar los recursos, cómo es que necesitamos involucrar a la sociedad, a las comunidades en estos procesos de desarrollo. Son acuerdos que pasan por negociaciones políticas y sobre todo un modelo, me parece a mí, que en el caso de Colombia, que es lo que veo yo, que donde nos estamos alejando, es que aquí estamos montando un modelo minero fundamentalmente de la gran empresa. Pero la minería se puede hacer en pequeña, en mediana y en gran escala. Y nosotros nos estamos yendo a un extremo, estamos dejando el otro. La minería artesanal que algunos de ustedes han mencionado, importantísima conservarla. Esa es una tradición, es un proceso que se puede mejorar, claro. Hay que capacitar, hay que hacer desarrollos tecnológicos, hay que organizar mejor a la gente, hay que acercar más el Estado a esas comunidades. Y las comunidades también tienen que acercarse más a la institucionalidad y menos a los actores armados y legales. Tienen que fortalecerse mucho desde el punto de vista de sociedad civil. Podemos hacer una minería, así como podemos hacer una agricultura de pequeños, medianos y grandes, que convivan, ¿por qué no? Y eso es deseable, es ideal. Pero montar un proyecto minero solamente con base en inversión extranjera y grandes proyectos industriales, yo creo que ahí estamos en problemas. Y esa es la discusión. ¿Cuál es esa naturaleza de la pequeña, mediana y gran minería? Se puede. La minería se puede desarrollar en distintas escalas. Y cada una de esas se puede hacer bien, con acuerdos. Obviamente hay conflictos entre esos modelos, pero eso se puede, el Estado puede ejercer allí una actividad de coordinación, de intervención muy grande. En el sector minero hay una cosa que se me olvidó mencionar y es que nosotros la resaltamos mucho en el informe de desarrollo humano, es que en estas sociedades rurales donde está la minería hay más mercado que Estado. Y lo que hay que darle la vuelta a eso, más Estado en el mercado para poder regular los procesos, porque dejarle al mercado la regulación de esos procesos pues es ir en contravía del desarrollo humano. El mercado es importante y hay que desarrollarlo, y mientras más se desarrolle el Estado, pues más se desarrollará el mercado. Pero dejar unas sociedades en manos del mercado me parece a mí que es una equivocación y que genera muchos más problemas que beneficios. Y me parece que el tema de la educación es clave, usted lo ha dicho, monseñor. Y yo le agregaría a su apreciación que es muy válida, que hay que formar a la gente. Una cosa muy importante que tal vez usted la dijo, es que hay que formar a la gente para que tenga una visión diferente del desarrollo a la que tenemos hoy. Una visión del desarrollo con base en un desarrollo sostenible en el largo plazo. Y que piensen más en la gente y menos en la acumulación de riqueza, siendo la acumulación de riqueza importante y necesaria, pero no lo único. Y crear una conciencia, creo que lo mencionó, la conciencia aquí es no solamente en el Estado o en la población que está alrededor de las explotaciones mineras, sino que aquí hay que crear una conciencia en las sociedades urbanas sobre la forma como la minería las afecta. Porque yo me pregunto, las sociedades urbanas están ausentes de esta discusión, no les interesa el tema de la minería porque ellos no están ahí, pero los va a afectar en el largo plazo, mire, por seguridad alimentaria, por medio ambiente y porque les va a tocar recibir mucha población que va a ser expulsada de esas zonas, sea desplazados o víctimas de conflictos, etc. Así que la sociedad urbana se tiene también que pellizcar sobre este modelo y debería estar participando en una discusión porque
Es el 75% de la población según el censo. Esa población tiene algo que decir sobre este modelo, porque aquí le estamos haciendo una apuesta no a la minería, sino a una sociedad, a construir algo diferente a lo que tenemos, a resolver problemas, y los sectores urbanos están llamados a eso. Este no es una discusión solamente de los indígenas con el Estado o de los campesinos con el Estado, esta es una discusión de toda la sociedad. Así lo veo yo. Muchas gracias. En algunos círculos sociales se hace esta pregunta: ¿la minería en Colombia es una bendición o es una maldición? Y por la experiencia que vamos teniendo, yo personalmente la tuve muy fuerte en el Bajo Cauca antioqueño. Yo diría que las condiciones de vida para la población allí serían enormemente mejores que si no hubiera la riqueza minera que tiene esta región. Es una consideración simplemente. Gracias. Monseñor Omar, por favor. Muchas gracias por la exposición. Aunque mi pregunta tiene más que ver con el campo jurídico. Un poco es claro que el modelo que usted nos presenta lo compartimos totalmente, pero usted hizo una afirmación que a mí me preocupa en el sentido de, a ver si se puede matizar, porque es verdad, la feria de licencias ha ocurrido en el país, y cuando uno mira el mapa de las licencias que tiene el país, uno siente que el país ya está en el subsuelo vendido y que eso va a tener consecuencias enormes y graves desde esta perspectiva que usted nos muestra y que ya pues la mayoría de nosotros adivinamos. La pregunta es, ¿hasta qué punto eso es irreversible? Usted dice que esas licencias ya están dadas y sabemos por otra parte que el Estado tiene en el plan de desarrollo esta política de explotación minera de una manera tan afirmada que parecería incontestable. En estos días escuché a algunos senadores que tratan de cuestionar este modelo y este tipo de tendencia. ¿Hasta qué punto esto es irreversible? ¿Cómo se puede generar, porque esto está en el marco más de lo jurídico que del modelo en sí, se puede generar como otra corriente? ¿Cuáles serían las salidas para esta propuesta? Gracias, Monseñor Vidal, por favor, y luego Monseñor Luis Augusto. Sí. Lo mío es una consideración y una pregunta. Uno de los elementos destructores de esta minería es la destrucción del tejido social. No solo es la guerrilla, con todo lo que trae la minería, de bares, de prostitutas, de gente de todas partes, eso indudablemente que crea una situación muy negativa que hace que la gente de allí se vaya. Entonces, es también un elemento que destruye ese tejido social. Pero mi pregunta va, sabemos que esto obedece a grandes proyectos internacionales y a grandes cosas que a veces se imponen realmente sobre las mismas políticas nacionales. Ellos las hacen. ¿Por qué? Por la capacidad económica que tienen y por la influencia que también tienen. La academia, las universidades, que tienen capacidad crítica en esto, por ejemplo, lo que usted nos ha presentado, ¿se han reunido en algún momento para defender estas cosas? Monseñor Luis Augusto Castro, por favor. Muchas de las guerras en nuestro continente y otros han terminado sencillamente porque se acabó la plata y ya no hay más y se hace la paz. Aquí en Colombia ha habido un elemento
un propulsor de la guerra que es la coca. Y quién sabe hasta cuándo terminará. Pero ¿no será que estamos frente a un nuevo elemento propulsor que podría ser la minería ilícita y que en lugar de estimular el paso hacia el dejar las armas e integrarse en la sociedad, dé como un nuevo aliento? ¿Cree que esto está tomando fuerza o es hasta ahora solamente una posibilidad? Monseñor Juan Vicente Córdoba cierra este bloque de intervenciones. Gracias, profesor Absalón, por su claridad y por sus aportes tan importantes. Quisiera preguntarle acerca de las tierras, aquí a su derecha. Al otro lado. En lo que conozco en Santander, cuando era obispo allá, me di cuenta que estas grandes explotadoras de oro les compraban las tierras a los campesinos con halagos de unos millones que les llegaban de un momento a otro. Y así pues iban vendiendo sus tierras y se han vendido bastantes extensiones. Ellos llegan a la ciudad con esos milloncitos, con una ilusión de que los van a invertir o de que se les convierte en una alcancía que se les acaba y después se aumenta el problema social. Mi pregunta es, ¿hay algo de regulación para la venta de tierras? ¿Se está estudiando ese problema que es desplazamiento, que es problema cultural y que es problema de agricultura y que es problema también de desarraigar a estos campesinos dándoles una plática por sus tierras? Muchas gracias. Gracias, por favor, profesor. La explotación minera y en general la explotación de los recursos naturales en estos países y la forma como se hace, se ha dicho por algunos analistas que es la maldición de los recursos naturales. Este es un término usado en la literatura internacional y es más o menos esta idea, es decir, la forma como se explotan los recursos naturales por parte de grandes empresas, es decir, lo que le queda a los países es destrucción de recursos, poco desarrollo, muchas frustraciones y un gran problema de revaluación. Por eso muchos analistas han dicho, gente del MIT y otros analistas académicos, que la forma como se explotan estos recursos es una maldición de los recursos naturales. Yo diría que es la misma maldición de la coca. O sea, ¿qué le deja la coca? La coca es un recurso natural, pues es renovable, en fin, no tiene la misma connotación de los otros recursos, del oro, en fin, pero es una explotación extractiva, natural, que no deja sino problemas, Por supuesto que lo que está pasando con la minería puede ser una premonición de que esta maldición de los recursos naturales se nos viene encima con toda la fuerza, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo. La ilegalidad que se está dando en la minería, y allí hay preguntas que la ha hecho Monseñor muy claro, y es: supongamos que nosotros llegamos a un acuerdo de paz con la guerrilla, ya, que estamos en ese camino y que llegamos y que los conflictos que va a generar la minería, si se maneja mal, son conflictos todavía mucho más grandes y más complicados que los que puede generar el conflicto actual en el sector. Eso lo han dicho también algunos expertos, que nosotros estamos asistiendo a la apertura de unos conflictos en el futuro que van a ser incluso mucho más fuertes y mucho más difíciles que los mismos conflictos que hemos tenido en el pasado. Es decir, que el conflicto por la tierra. O sea, entre el conflicto por la tierra y el conflicto por la minería, que genera la minería, es probable que los conflictos estos de la minería sean todavía mucho más fuertes que los conflictos por la tierra. Porque en el conflicto con la minería aparece un actor nuevo que no está en el conflicto por la tierra, excepto lo que voy a decir ahora,
que es el capital extranjero, y unos acuerdos internacionales que ha hecho Colombia para facilitar la inversión extranjera y que están en los acuerdos comerciales fijados. Colombia no puede poner restricciones a la inversión extranjera, porque los pactos que ha firmado tipo TLC y otros tienen unas condiciones jurídicas de que no le puede impedir inversión en términos similares a si un colombiano quiere invertir en Estados Unidos, lo puede hacer libremente, entonces en Colombia también lo puede hacer libremente. Sí, esto tiene unas connotaciones mucho más fuertes, y cuando usted entra en conflictos con empresas extranjeras, se está enfrentando en conflictos con estados, porque ¿quién defiende a las empresas extranjeras en el exterior? Pues los estados, y tienen todas sus legislaciones, etc. Entonces aquí puede haber unos conflictos muy serios. Lo mismo está pasando, y ahí lo vinculo por algo que se decía, los conflictos por la tierra que se están generando por la inversión extranjera en tierras. La inversión extranjera, ustedes saben, está también en un auge, en una dinámica parecida a la de minería, atraída por incentivos para compra de tierras por capital extranjero o uso de las tierras a través de figuras como el alquiler de la tierra, etcétera, que están generando también conflictos, porque las inversiones extranjeras no vienen a hacer cosas pequeñas, una explotación agrícola de 10 hectáreas, vienen a hacer explotaciones grandes de 10.000, 20.000, 30.000 hectáreas, como está sucediendo en la Altillanura, por ejemplo. Una inversión extranjera no regulada en compra de tierras puede meter a país en conflictos muy serios con estados de otras latitudes, por la defensa de los intereses de estas empresas, y porque esas empresas entran a un país donde los derechos de propiedad sobre la tierra son muy frágiles, son muy débiles. Nosotros no tenemos una legislación y un Estado con una fortaleza suficiente para defender el derecho de propiedad. Pues la muestra está ahí. El Estado y esta sociedad, y lo tengo que decir así, todos permitimos que a los campesinos les robaran sus tierras a unos actores armados ilegales. Así de sencillo. Entonces, el problema es muy complejo. Y creo que resuelto el conflicto armado interno, que no es necesariamente un conflicto por la tierra, sino más por el territorio y el control de las poblaciones, y en eso se diferencia del conflicto tradicional por la tierra, que es un conflicto no por el territorio, sino por una parcela, por una finca de 50 hectáreas o de 100 hectáreas, no sé, hace que nosotros estemos caminando hacia posiblemente la solución de un conflicto, pero abriendo espacios a otros conflictos. Y allí me parece que el tema fundamental es cómo fortalecer al Estado, porque es que el Estado no tiene el control de los territorios. Y si eso no se mejora, no se fortalece, pues todos estos conflictos de la minería se van a presentar. Si el Estado no tiene capacidad de regular a la inversión extranjera y establecer unos acuerdos y unas normas claras sobre el uso de los recursos y sobre las compensaciones que las empresas le tienen que dar al Estado y a la sociedad por los daños que causa la minería de por sí en medio ambiente, en aspectos sociales, en contaminación de aguas, etcétera, o irrespeto de los derechos humanos o de los territorios de los indígenas, etcétera. Si el Estado no tiene esa fortaleza, va a ser muy difícil controlar esos procesos. El caso del Perú, con el conflicto que hay con la mina, ¿cómo es que se llama? La Conga, es una muestra apenas del tipo de conflictos que se pueden generar en estas sociedades. Ese es un llamado de atención. Yo no digo que el Perú tenga más, que el Estado peruano tenga mucha más capacidad que el Estado colombiano, no sé, pues ahí no me arriesgo a dar un veredicto, pero son estados en general débiles, y fíjense lo que pasa allí. Nosotros tenemos aquí ejemplos, ojo, ejemplos que nos ayudan a pensar que podemos hacer las cosas mejor y que podemos regular y evitar conflictos. El caso del páramo Santurbán es un ejemplo, me parece a mí, muy bueno,
que muestra cómo la reacción de la sociedad civil es muy válida y tiene poder y fuerza para parar un proyecto, hasta ahora. Y una empresa extranjera de gran calado, no es cualquier aparecido en el sector minero energético en el mundo, es una empresa de mucha fuerza. Y sin embargo el proyecto se paró. Entonces, fortalecer el Estado y la sociedad civil para que hagan una apuesta realmente que tenga sentido y que se pueda manejar. Así como hay que fortalecerlo para el manejo del tema de las tierras. Es evidente que los procesos de compra de tierras a los campesinos y la sacada de los pobladores rurales por estos megaproyectos, no solamente mineros, sino también de agrocombustibles y de agricultura en gran escala, pues es un problema social y político muy complejo, y en eso yo quería decir de que en realidad no hay una regulación sobre eso. Aquí es el mercado el que manda eso, porque el Estado no tiene normas que diga que si un campesino está explotando su tierra en agricultura, está produciendo alimentos y llega a un proyecto de estos, tiene que hacerse la consideración de cómo seguirle ofreciendo una opción, no necesariamente en ese sitio, sino en otro, para que siga en su actividad y que le abra espacio a un proyecto, posiblemente sea necesario hacerlo. Pero nosotros no tenemos legislación que permita evitar eso. Aquí hay un expropiador muy grande de la tenencia de la tierra, que es el mercado, porque frente a estímulos de precios de la tierra de cualquier compañía nacional extranjera, los campesinos están tentados a vender porque les ofrecen buenos precios y se van. Y pasa lo que ustedes dijeron. ¿A dónde se va ese campesino? No tiene capacidad de competir en el mercado laboral en las ciudades, no tiene opciones. Las opciones que le quedan son la informalidad, la ilegalidad o caer en una situación de pobreza peor a la que estaba antes. Las propuestas de ley de desarrollo rural que se están haciendo ahorita por parte del Ministerio de Agricultura no consideran este factor. O sea, la defensa de los derechos de propiedad se mira más en el Estado desde el punto de vista de la violación del derecho. O sea, que a mí me desconozcan el derecho que tengo de una propiedad porque la he estado explotando mucho tiempo, así no tenga título, o si tengo el título, que me defiende el Estado de posibles actores ilegales que me quieran despojar de ese derecho. Pero frente a las normas y a las leyes del mercado no hay en la legislación ninguna norma que evite eso. Usted vende, ese es el mercado, el Estado no interfiere allí. Por eso nosotros decimos, tiene que haber más Estado en el mercado para regular y poner unas normas que claramente digan que hay zonas del territorio nacional de pequeña producción de alimentos que no deberían ser afectadas por estos proyectos, que se mantengan allí, pero esas zonas hay que fortalecerlas, hay que hacer desarrollo rural sobre ellas, una política de desarrollo rural. Y claro, esa política de desarrollo rural tiene que ser muy coordinada con la política minera. Ese es el otro gran problema que me imagino que el ministro lo va a plantear. Ellos dicen, o el Estado dice, que hay coordinación de la política minera con la agrícola y con la ambiental, pero eso en la práctica no se ve, como decía alguno de ustedes. En la realidad eso no es así. Es muy fácil ponerse de acuerdo en Bogotá entre los tres ministerios, ambiente, minería y agricultura, para hacer un desarrollo compatible, sin conflictos, sin pisarse los callos, como se dice. Pero eso aquí en las mesas de Bogotá es muy fácil, los tres ministros se pueden poner de acuerdo, pues es que la realidad es abajo, es muy distinto y los actores no tienen la misma lógica que tienen los ministros. Cada territorio tiene sus propias lógicas y los actores tienen sus lógicas. Este es un espacio para nosotros privilegiado para contarles qué es lo que estamos haciendo en el sector, cuál es la visión que tiene el gobierno de este sector y sobre todo, pues, pedirles a ustedes también opiniones, consejos,
puntos de vista, porque pues ustedes muchas veces están más cerca de la problemática que nosotros mismos, y a nosotros nos enriquece oírlos. Yo en particular les quisiera pedir que durante el almuerzo, por favor, me ayuden también a informarme, a tener la perspectiva de ustedes, que entre pues todas las que uno puede recibir tiene esa garantía de independencia, de ecuanimidad, de objetividad, que nos ayuda muchísimo a orientar nuestras decisiones. Este sector está teniendo un crecimiento extraordinario y como todo sector, cuando tiene un crecimiento acelerado, surgen los dolores del crecimiento. Los dolores del crecimiento pues se hacen muy visibles, se hacen muy palpables, porque es un sector que por su propia dinámica pues cambia estructuras, genera nuevas realidades y van surgiendo situaciones que nosotros tenemos que ser conscientes están asociadas a ese crecimiento acelerado. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, Colombia hace 5 años producía 500.000 barriles de petróleo por día. Eso hace tan poco como en el 2007, o sea, hace nada. Este año vamos a llegar a producir 1 millón de barriles de petróleo por día, el doble. Colombia es un país que este año va a estar en los 100 millones de toneladas de carbón, que nos convierte en el 5º exportador a nivel mundial. Hace 5 años nuestra producción de carbón no llegaba a los 60 millones de toneladas. O sea, también hemos tenido un crecimiento muy acelerado. Y algo similar, aunque no en la misma proporción, pero también un crecimiento importante en la producción de oro en nuestro país, que ha tenido una dinámica muy particular en los últimos años asociada al aumento en los precios en los mercados internacionales. Entonces tenemos un sector que está en un proceso pues muy rápido de crecimiento y de expansión. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que este crecimiento pues se traduzca en prosperidad y en bienestar. Y si uno mira la historia y si uno mira la experiencia de otros países, crecimientos tan acelerados en los sectores minero-energéticos no siempre terminan bien, no siempre conducen al logro de esas buenas intenciones que uno tiene, de lograr prosperidad, de lograr mejorar el nivel de vida, de lograr asegurarle a la población, digamos, unas condiciones de vida más dignas. Hay muchos casos de fracaso, yo diría que hay más casos de fracaso que de éxito, hay más casos en los cuales, más que una bendición, un crecimiento tan acelerado de este sector se puede convertir en un factor negativo. Sin embargo, tenemos la suerte de que podemos aprender de la historia y podemos aprender de lo que ya se ha estudiado, de esas experiencias de muchos países que han tenido auges mineroenergéticos, aquí en América Latina, en África. Y lo que dicen todos los análisis es que, primero, es posible tener éxito, es posible que esto se convierta en un factor de prosperidad. Y segundo, que hay unos requisitos, que hay unos ingredientes fundamentales para que una locomotora mineroenergética se convierta en un factor positivo, no en un factor negativo. ¿Cuáles son estos elementos? ¿Y de dónde los hemos aprendido? Los hemos aprendido de los casos exitosos. En nuestro contexto latinoamericano, el mejor ejemplo es Chile, que es un país que depende muchísimo de la minería y es un país que ha logrado avanzar considerablemente en sus niveles de vida. En el contexto europeo, Noruega es el país que siempre se menciona como ejemplo de cómo hacer bien las cosas para convertir, en este caso, en el caso de Noruega, una industria petrolera en un factor, digamos, que le aceleró el desarrollo económico a ese país. En África hay un caso exitoso que ha sido muy documentado, que es Botsuana, con el sector de los diamantes. Ellos lo han logrado hacer bien, tener un país en paz, un país que avanza, un país que tiene, digamos, cuyas condiciones van mejorando. Algo similar se puede decir de Sudáfrica, también un país minero. Pero por cada caso de estos de éxito que les menciono, hay 10 de fracaso. Y nosotros tenemos muy buenos ejemplos, incluso aquí en nuestro vecindario.
¿Cuáles son los elementos fundamentales para que estos procesos de expansión mineroenergética se conviertan en factores, digamos, que signifiquen avance, que signifiquen desarrollo y no retroceso? El primero va a sonar muy obvio y muy natural, pero es algo que, digamos, está muy documentado. Se debe tratar de sociedades profundamente democráticas, donde haya mucha democracia. Porque en la medida que hay más democracia, hay más transparencia, hay más participación, hay más debate público sobre cómo utilizar los recursos, en qué utilizarlos. Es más visible, es más difícil que estos recursos se apropien por parte de unos sectores de la población que los utilizan para propósitos, digamos, que no contribuyan al bienestar general. Es un elemento muy importante, la democracia. Yo personalmente creo que nosotros hoy vivimos en un país más democrático del que teníamos hace 20 años y más democrático del que teníamos hace 40 años, o sea que esto nos llegó en un momento de nuestra vida política un poco más madura, con más participación, con más debate, con más discusión, y eso es positivo. Quizás si esto nos hubiera llegado hace 40 años, el pronóstico podría ser muy distinto. Segundo, es muy importante que de estos auges mineroenergéticos se estimule el ahorro. Es decir, que no nos los gastemos todo, que se ahorre una parte importante. Por varias razones. Una de ellas es que nosotros tenemos una responsabilidad, y es que estos recursos pueden surgir, pero se pueden, son recursos no renovables. Es decir, no tenemos la garantía de que vayamos a contar con ellos ad infinitum. Entonces, es muy importante que esta generación, que es la que tiene la oportunidad de producirlos, de extraerlos, de explotarlos, ahorre una porción para dedicarlo a las siguientes generaciones. Pues el ahorro es fundamental. Eso desde un punto de vista de una generación a otra. Pero incluso de un año a otro, aquí puede haber fluctuaciones muy fuertes en los precios, del petróleo, del carbón. Entonces, uno tiene que estar obviamente preparado para ahorrar en las épocas de vacas gordas, de precios altos, porque vendrán años en los que los precios serán menores. Entonces, tanto por razones de estabilización de un año a otro, como por razones más de equidad intergeneracional, es fundamental ahorrar. ¿Qué estamos haciendo en esa materia? Cambiamos nuestro ordenamiento fiscal, primero con las regalías, donde un 40% de las regalías automáticamente se van a ahorrar. 30% en un fondo de ahorro y estabilización, que serán recursos invertidos, digamos, en depósitos en el exterior, de la misma manera como manejamos nuestras reservas internacionales, y un 10% se van a fortalecer los fondos del ahorro pensional, con el que se pagan las pensiones de los trabajadores a nivel departamental y municipal, el llamado FOMPET. O sea que el 40% de los recursos de las regalías petroleras automáticamente se ahorrará. Y un 10%, si bien no es ahorro, sí busca sembrar la semilla para el crecimiento de otros sectores de la economía y sobre todo para identificar cuáles son los sectores que van a tomar el liderazgo más adelante. Si de algo podemos estar seguros es que del desarrollo minero petrolero no vamos a vivir a perpetuidad. Podremos tener allí un sector que nos va a dar un liderazgo grande en los próximos 10, 20, 30 años, pero después tendrán que venir otros sectores. Entonces, por eso, un 10% de las regalías, un 10% adicional, se invierte en el sector de ciencia, tecnología e innovación. Básicamente a través de Colciencias, que es como el director de orquesta en ese sector. Entonces, eso de ciencia, tecnología e innovación va muy orientado a las universidades, a fortalecer la capacidad de investigación en nuestro país y en disciplinas, digamos, muy diversas, donde podamos identificar los sectores que van a liderar la economía futuro. Entonces, fíjense que de entrada ya estamos partiendo de 30% de ahorro, 10% para las pensiones territoriales, que es ahorro para pagar pensiones futuras, y 10% para ciencia, tecnología e innovación. Estamos hablando que la mitad de las regalías, que este año son 9 billones de pesos, o sea, este año 4.5 billones se dedican a ese propósito. Esto es un cambio radical frente a lo que teníamos en el pasado, donde básicamente las regalías fluían de manera directa
y preferencial a los departamentos y municipios productores, y donde todos sabemos que realmente no tuvieron el impacto deseado, porque se desperdiciaron en muchos casos. No podemos generalizar, pero el país no tiene una buena imagen de lo que se hizo con esos recursos. Ahora por lo menos podemos saber que 50% se van a dedicar a estos propósitos que son bastante nobles. Hay otra ventaja, y hago este comentario entre paréntesis, de haber cambiado el sistema de regalías, que el otro 50%, el que vamos a invertir en proyectos de infraestructura, como la electrificación rural o las carreteras, o incluso en hospitales, en centros de salud, el otro 50% ya no va automáticamente y por derecho propio a nadie. Se reparte entre las diferentes regiones del país, entre departamentos y entre municipios, y los proyectos que se van a aprobar con ese 50% de las regalías tienen que ir a unos triángulos de decisión, que son los llamados OCADs, órganos colegiados de administración y decisión. Esos OCADs, esos triángulos, tienen en cada uno de sus vértices al gobierno nacional, a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales. Y se necesitan 2 votos de los 3 para aprobar un proyecto. Entonces, ya no es como antes que el municipio de Arauca o el municipio de Yopal o Tauramena recibían unos recursos y de allá, digamos, allá decidían cómo se repartían. Ahora siempre va a existir, tanto en lo regional, en lo departamental como en lo municipal, ese triángulo de decisión, que es un filtro adicional. Y vuelvo a mi concepto original de la democracia. Al ser más participativo, al ser más abierto, es más democrático. Y por lo tanto, creo que vamos a tomar mejores decisiones. Hago un comentario acá, al margen. El viernes estuve en el departamento de Casanare, en Orocue, y hablando con los concejales, hablando con los alcaldes, exalcaldes, personas de la, digamos, de la vida del municipio, me decían, mire, una de las razones por las cuales la insurgencia, los grupos guerrilleros, están tratando de volver a la extorsión de las compañías petroleras, de las compañías que prestan servicios petroleros, es que antiguamente venían las regalías y esas regalías bajaban, derecho. El alcalde ordenaba la construcción de un acueducto o pagar unas inversiones, y era una fuente de financiamiento permanente para la guerrilla. Ahora se quedaron sin esos recursos, porque esos recursos ya no llegan de manera automática y por derecho propio, están en estos órganos de decisión donde se va a decidir si se hace una escuela, si se hace un puesto de salud, si se pavimenta la vía, en fin. Entonces, esto está cambiando mucho las reglas de juego en materia económica en las zonas, digamos, petroleras y mineras de nuestro país, y eso está generando ese tipo de reacción por parte de la guerrilla. Por eso estamos viendo, digamos, que se está intensificando en estas últimas semanas la actividad en contra del sector minero energético. Ustedes están viendo más voladuras de oleoductos, están viendo más voladuras de torres eléctricas, están viendo más secuestros. Nos acaban de secuestrar un funcionario de ISA que operaba una de las redes eléctricas en Arauca, lo asesinaron. Después vimos también la semana pasada 5 trabajadores de una empresa de servicios petroleros en Arauca, en Caicedo, en Putumayo, cerca de Puerto Caicedo, asesinados vilmente simplemente con ráfagas de fusil a unos operarios que estaban prestando un servicio en una plataforma petrolera. Entonces, esto está cambiando y en parte es porque se están reduciendo los recursos del narcotráfico y se están reduciendo estos recursos que antiguamente llegaban por la vía de las regalías. ¿Qué más se requiere para que el sector minero energético pueda ser un factor de prosperidad, además de una democracia, además de unas reglas que permitan el ahorro, que nos permitan estabilizar nuestra economía? ¿Qué más se requiere? Democracia, ahorro. ¿Cuál puede ser un tercer ingrediente? Yo personalmente creo que un tercer ingrediente es producto de una reflexión que nosotros podemos hacer sobre la base de nuestra propia experiencia en Colombia, nuestra propia historia. ¿Cuál fue el sector que antecedió al sector minero energético en nuestro país como el sector líder, el sector que empujó nuestra economía? No hay duda
de que ese papel lo jugó el sector cafetero. Y ese papel lo jugó durante por lo menos 50 años, desde los años 30 hasta los años 80. Y el país logró estructurar alrededor del sector cafetero un modelo de desarrollo, donde, si bien el sector cafetero era muy importante para la economía, para la macroeconomía de nuestro país, también fue un factor de beneficio para las personas, digamos, en el área de influencia, en las zonas de influencia del sector cafetero. Ustedes ven mejores vías, mejores escuelas, más agua potable, en fin, mejores índices de desarrollo en esas zonas. ¿Por qué? Porque ese modelo fue un modelo que apoyó mucho la inversión social en estos sectores para ganarse el respaldo de las comunidades, para ganarse el respaldo de la población. Entonces ese es un modelo de desarrollo que tuvo mucha legitimidad, lo que ahora llaman la licencia social. Seamos realistas, el sector minero energético no tiene esa licencia social, no tiene esa legitimidad. ¿Por qué? Porque ustedes ven al lado de una mina muchísima pobreza, o al lado de un pozo petrolero también muchísima pobreza. De hecho, en nuestro país coexiste esa brecha gigantesca donde está hoy saliendo la riqueza con los niveles de pobreza más altos, que los tenemos en Putumayo, en Casanare, en Arauca, en La Guajira, en fin, donde están los centros de producción minero energético. Entonces, eso no puede, si no cerramos esa brecha, no vamos a tener esa licencia social, no vamos a lograr tener la armonía, la cohesión en estas comunidades que respalden el modelo. ¿Y qué pasa? Que el día de mañana estas comunidades pues básicamente se rebelan en contra de estos sectores, de este modelo de desarrollo, y pasa lo que ocurrió, por ejemplo, en Venezuela, que simplemente hay unos cambios estructurales y se nacionalizan todos estos activos, se sale de las empresas extranjeras que están operando. Yo le digo esto permanentemente a los empresarios petroleros de nuestro país, y ellos me contestan y me dicen: ministro, pero es que nosotros en Canadá estamos acostumbrados simplemente a pagar nuestros impuestos, a pagar las regalías y no más, el resto se encarga el Estado. Yo les digo: no, eso es en Canadá, pero estamos en Colombia, y aquí ese modelo no nos va a funcionar. Ustedes tienen que ganarse el corazón de la gente, y tienen que, en estas áreas de influencia, no les puedo pedir a las empresas petroleras que desarrollen todo el país, pero por lo menos sí las áreas de impacto donde ellos están. Entonces estamos tratando con ellos de trabajar en un pacto, y ahora que llegamos al 1.000.000 de barriles, aprovechar ese hito para elevar los estándares de responsabilidad social de estas empresas y decirles: mire, nosotros reconocemos que ustedes hacen muchas cosas, reconocemos que tienen fundaciones, etcétera, pero son demasiado individuales, no logran un impacto que el país pueda tener, digamos, que tenga cierta visibilidad. Entonces les he propuesto que alrededor del logro de esa meta importante, que ha sido muy tonificante para la industria petrolera, del 1.000.000 de barriles, hagamos un pacto que hemos llamado el Pacto del Millón. Y es que con ellos, con las empresas petroleras, nos comprometamos a trabajar a través de la Red Unidos en la erradicación de la pobreza extrema en esta zona. De manera que no haya esfuerzos dispersos. La Red Unidos nos dice cuáles son las necesidades. En algunos municipios serán temas de agua potable, en otros casos serán educación, en otros casos es simplemente la vivienda de las familias, pero que podamos unirnos para, con las compañías petroleras, tratar de erradicar la pobreza extrema, la más dura de todas. Y tenemos obviamente ese diagnóstico para trabajar con ellos. A ellos no les puedo decir a ustedes, sería engañarlos, que unánimemente respaldan esa posición, porque muchos de ellos insisten en su tesis de que pagan los impuestos y pagan las regalías y que el resto es responsabilidad del Estado. Pero yo les he dicho que la viabilidad, la sostenibilidad de mediano plazo, de largo plazo de este sector, de su respaldo por parte de la opinión pública en el país, de las comunidades, depende de que logremos erradicar la pobreza extrema en estas zonas. Entonces, en eso es en lo que nosotros estamos trabajando, en ese ejercicio de sostenibilidad con las empresas. Si logramos armonizar la expansión de este sector con una sociedad más democrática, que participe más en las decisiones de cómo se utilizan los recursos, una sociedad que se obligue más a ahorrar
y una sociedad y unas empresas que le den más bienestar a las comunidades directamente donde están operando, yo creo que podemos ser optimistas y pensar que Colombia va a ser uno de los casos de éxito, no uno de los casos de fracaso con el desarrollo de su sector minero energético, que esto se puede convertir en un factor de prosperidad. Es un reto grande, porque este sector, si se deja a la deriva solo, no es un factor de prosperidad. ¿Por qué? Porque aquí se requiere mucha institucionalidad. Para lograr estas tres cosas que les he dicho, democracia, ahorro, que le llegue a la gente, que beneficie a la gente en la base, se requiere institucionalidad. Suelto no se va a dar, no va a surgir por generación espontánea. Se requieren instituciones fuertes, se requiere, digamos, mucho liderazgo, mucha capacidad de decisión, se requiere una estructura del Estado, no hablemos de un gobierno, hablemos de un Estado fuerte. Y por Estado fuerte no quiero decir un Estado grande, pero sí un Estado capaz de orientar a estos sectores. Bueno, me queda un minuto. Yo lo aprovecharía diciendo lo siguiente. Como hay muchos dolores del crecimiento mientras esto se da, y hay mucha insatisfacción, en particular hay una que a mí me parece que es la que más me preocupa. Y es que si esto se fuera dando de manera ordenada, tal y como yo lo estoy caracterizando, sería más fácil encauzarlo. Pero hay una parte de este crecimiento del sector que se está dando de manera muy desordenada, de espaldas al Estado colombiano, no es visible, o es visible, pero no obedece a unas normas, a unas reglas de juego, que es la minería ilegal. Una parte muy importante de esta expansión que hemos tenido es lo que está ocurriendo con el crecimiento de la extracción ilícita de minerales y particularmente del oro, y podríamos decir que en puntos muy concretos de nuestra geografía. Tenemos un problema muy serio en el Bajo Cauca antioqueño, tenemos un problema muy serio en el Chocó, tenemos un problema muy serio en el sur de Bolívar con minería ilegal, y lo mismo está pasando en Putumayo y Nariño. Esto está creciendo muy rápidamente. No entremos en el diagnóstico, simplemente en la medida que el país ha logrado reprimir un poco el fenómeno del narcotráfico, muchos de estos capitales ilegales están migrando hacia la minería, y al migrar hacia la minería se está reproduciendo una dinámica muy parecida a la del narcotráfico. Y entonces, lo que es el equivalente de los raspachines en el narcotráfico son estas personas que no tienen nada, que viven en estas zonas que les acabo de mencionar, que se han dedicado históricamente a la minería, que ahora las han cooptado y están trabajando para las organizaciones criminales, poniéndolas a operar la maquinaria, las dragas, las retroexcavadoras en los ríos. Todo esto es en general minería de aluvión. Se están formando carteles, igual que se formaron carteles con el narcotráfico. En el caso de la minería ilegal, hay un cartel muy fuerte que controla muy buena parte de esta operación, cuya sede es Caucasia, y que se ramifica hasta municipios como Norosí, ya en las últimas estribaciones de la serranía de San Lucas, y que tiene, digamos, toda su cobertura en el Bajo Cauca antioqueño. Nosotros, para enfrentar ese fenómeno, sabemos que está financiando a los grupos criminales de nuestro país, sabemos que de ahí se nutren las BACRIM, los paramilitares, la guerrilla, sabemos que está creciendo, sabemos cuáles son sus reglas de juego, no tenemos tanta capacidad de combatirlo, porque en el caso del narcotráfico, el país, después de debates y de discusiones con enemigos y con opositores, optó por una estrategia de las erradicaciones, la aspersión, y optó por una estrategia también sin hacer muchas preguntas, simplemente con la evidencia visual, simplemente con la filmación por parte de los helicópteros o de los aviones de la Fuerza Aérea y del Ejército, podía destruir los laboratorios. Nosotros no tenemos esas herramientas para entrar a combatir la minería ilegal, pero al mismo tiempo no tenemos las herramientas, y si las tuviéramos tendríamos que ser muy cautelosos en la forma de utilizarlo, porque en la minería ilegal hay muchas personas, y hay muchas personas que simplemente están atrapadas en esa situación porque no tienen una alternativa económica, parecido a lo que ocurre en el caso del narcotráfico, simplemente que aquí tal vez hay más mano de obra, es más intensivo en mano de obra, es más intensivo
en el recurso humano, entonces es más difícil el combate a esa minería. Pero lo dijo hace muy poco el general Naranjo, dijo, la minería ilegal es la nueva coca, es el principal problema de orden público en este momento, en estas zonas del país. Entonces ahí tenemos una situación delicada. Nosotros estamos tratando de separar dentro de ese gris que es la minería ilegal, dos grupos. El grupo de las personas que están dedicadas a esa actividad, pero que lo hacen simplemente por tener un sustento, lo han venido haciendo de manera ancestral o por lo menos tradicional, tienen una cultura minera, simplemente lo han hecho informalmente y quisieran poderse formalizar. Entonces, un plan ambicioso de formalización minera a ese grupo. Y a los que decididamente están financiando las actividades de los grupos criminales, porque sabemos que están utilizando tecnologías, maquinarias que son muy costosas, que no las puede tener un minero tradicional artesanal, que no esa maquinaria tan sofisticada, tan costosa, a esos combatirlos con toda la fuerza del Estado. Y eso significa incluso la destrucción de esa maquinaria. La destrucción. Tener la capacidad legal para poderla destruir, si se encuentra infraganti en los sitios de operación. Entonces, termino con esta reflexión porque el sector en su minería empresarial o en su sector petrolero, por definición es un sector que está bajo la institucionalidad y que lo que tenemos es que encauzarla, orientarla para asegurarle el éxito. En el caso de la minería ilegal, está por fuera de esa institucionalidad y tenemos que encontrar formas muy inteligentes de poder atraer al minero tradicional informal, darle todo el apoyo del Estado colombiano y al otro minero, al que está simplemente financiando los grupos terroristas de nuestro país, combatirlo con toda la fuerza del Estado colombiano. Ese es nuestro plan de trabajo. Yo aquí lo he sintetizado, lo he reducido a las ideas más simples, pero yo creo que ustedes que son buenos predicadores también utilizan esta técnica en sus sermones, y decir directo a los puntos fundamentales y no quedarse en las aristas, y estos son los temas centrales que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias.